Son aquellos países que se han seleccionado con los parámetros que se les ha explicado, indicándole de que los nacionales o nativos de estos países podrán participar de este tipo de lotería de visa. Hola con todos, soy Yajaira Andrade de Ley para Todos, transmitido por OnTV. El día de hoy nos acompaña la doctora Victoria Pulla, quien nos acompaña además desde Cuenca, ¿no? Y vamos a hablar de un tema que es muy interesante. Yo siempre les traigo temas interesantes, pero este en especial es un poquito más. ¿Por qué? Porque vamos a hablar justamente de la lotería de visas. Doctora, muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí. Muchas gracias, Yajaira, y muy buenas tardes con todos y con todas. Para mí es un placer poder estar en este medio y agradezco la oportunidad de OnTV para tener una participación en este espacio. Siempre es importante extender un saludo cordial a nuestros compatriotas ecuatorianos en el exterior, a la comunidad ecuatoriana que reside en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, doctora. Vamos al tema, ¿no? ¿Qué es esto de la conocida lotería de visas? Bueno, les comentaré que el nombre real de la lotería de visas es la Visas de Diversidad. Es importante saber que la ley de migración de los Estados Unidos establece que bajo la sección 213 que existe una clase de inmigrantes conocidos como inmigrantes de diversidad, que son países con bajas tasas de inmigración en los Estados Unidos. Es decir, este tipo de lotería busca diversificar la población de la comunidad migrante en los Estados Unidos, seleccionando aplicantes mayormente de países con este bajo índice de inmigración en los Estados Unidos en los últimos años o 5 años anteriores. ¿Y cuáles son estos requisitos para que yo, por ejemplo, pueda aplicar a esta denominada lotería de visas? Claro, verá, dentro de lo que es el gobierno de Estados Unidos, cada año establece cuáles son los países elegibles. ¿Qué es una elegibilidad? Son aquellos países que se han seleccionado con los parámetros que se les ha explicado, indicándole de que los nacionales o nativos de estos países podrán participar de este tipo de lotería de visa. ¿Por qué se llama lotería de visa? Justamente porque se utiliza un sistema de selección al azar. Entonces, si existen 55,000 visas de inmigrantes que están disponibles, estas se distribuyen en 6 regiones y cada región a su vez tiene varios países que serían los que estarían participando de este proceso. Listo. ¿Y en qué, cómo hago esta aplicación? ¿Cuál es el procedimiento para que yo pueda justamente acceder a esta denominada lotería, ¿no? El periodo de presentación y registro lo podemos nosotros obtener en la página oficial del Consulado de los Estados Unidos. Está en la página https://dbprogram.state.gov. Este es un proceso o es un sitio web de registro que se activa en fechas y horas señaladas por el gobierno. Este proceso de selección inició el 6 de octubre de 2021 a las 12 p.m. y se cerrará el 9 de noviembre de 2021 a las 12 p.m. Es importante saber que muchas de las personas que han aplicado lo hemos tenido sin problemas, un registro normal. Sin embargo, suele colapsar el sistema cuando existen muchos registros al final de los periodos. Por eso es importante hacerlo con la debida antelación. Y listo. Y por ejemplo, yo tengo una visa de turista, ¿no? ¿Podría yo justamente aplicar también este tipo de visas? Y también me gustaría saber qué beneficios me trae, digamos que gano, ¿ya? Que gano esta lotería. ¿Cuáles serían mis beneficios? Por supuesto, Yajaira. Es un proceso independiente, es individual, que justamente uno de los beneficios que tenemos al aplicar a la lotería de visas es que podremos residir en los Estados Unidos y a su vez podremos adquirir o podemos trabajar. Es una visa de inmigrante que difiere o es diferente, totalmente distinta a las visas de turismo, por eso es que no interfiere si es que usted dispone de otro tipo de categoría de visa temporal, como son, por ejemplo, las visas de estudiantes o las visas de turismo.
¿sí? Que solamente le permiten estar por cierto tiempo o un tiempo determinado en los Estados Unidos bajo sanciones de la ley de migración de perder su estatus migratorio. Acá es un periodo de permanencia que le permite residir en los Estados Unidos. Listo. Y tenemos, no sé si le pregunté bien, pero ¿tenemos tasa consular en estos casos? No, este es un programa especial que tiene un registro gratuito, no requiere tasa consular, pero sí requiere la información básica dentro del formulario de inscripción en línea. Existen dos tipos de participantes, el participante principal, que van a solicitar información como nombres y apellidos, como por ejemplo datos de su pasaporte, fecha de nacimiento, la ciudad de nacimiento, dirección domiciliaria, teléfonos, correos electrónicos y la fecha de expiración del pasaporte, el estado civil y el número de hijos que se tiene. En el momento que nosotros enlazamos, por ejemplo, que mi estado civil es casada, se me activa inmediatamente el participante derivado, que puede ser en este caso el cónyuge, y me va a pedir datos de mi cónyuge. ¿Sí? También con el momento que yo registro el número de hijos, también me permite a mí poder en el registro, en este formulario en línea, a mis hijos menores de edad, aquellos hijos que son menores de 21 años y que viven bajo mi dependencia. Es importante saber que se requiere también fotografías con un formato especial dentro de este proceso de llenado de formulario de visa. Esa es, pienso yo, que es una de las principales dificultades que tienen las personas de reunir las características de la fotografía. Una resolución de 600 por 600 píxeles, requiere un fondo uniforme, blanco, no utilizar lentes o, por ejemplo, que nuestro rostro esté descubierto sin cerquillos ni flequillos, no utilizar sombreros ni turbantes, excepto aquellas situaciones de religión, previo a una declaración jurada, que el cabello no cubra nuestro rostro y sobre todo debemos utilizar fotos actualizadas que deben tomarse en los últimos 6 meses. Y nuestras poses, obviamente hemos apoyado a varias personas en este proceso de llenado de formulario y son fotos que se requieren que se mire directamente a la cámara, que se mantenga una expresión neutra. Pues solemos procuramos sonreír, eso es algo que no debemos evitar. Y, por ejemplo, hay situaciones de los niños que a veces cierran los ojos o cuando son eh, pequeñitos, son niños, pues requieren ser sostenidos por alguien más. Entonces, la tercera persona no tiene que aparecer en la fotografía. Ahí me surgió, perdón, ahí me surgió una pregunta mientras usted hablaba. Nos decía que, por ejemplo, si es que yo soy casada, se me va a desplegar otras pestañas y se va a enlazar inmediatamente o sea, a los datos de mi esposo. Entonces, si es que yo gano la visa, ¿significaría que yo puedo ir con toda mi familia? Así es una visa que aplica para mí como solicitante y mi núcleo familiar. ¿Sí? Entonces, ese es uno de los beneficios que se tiene también, precisamente con fines turísticos, a veces vamos de manera temporal y todos a veces, no todos a la vez, pero en este caso el beneficio es para el núcleo familiar, ¿sí? Es para el peticionario, su cónyuge y sus hijos menores de edad. Y ahí, por ejemplo, ¿qué sucede con las personas, digamos, yo estoy casada, pero estoy separada de mi esposo? ¿Qué pasaría, por ejemplo, en esos casos? ¿Existe alguna forma ahí de solventar estos temas? Claro, ahí existe un registro que le dice, por ejemplo, usted se encuentra legalmente separada. Entonces, si usted tiene una separación reconocida ante una autoridad pública, por ejemplo, puede ser un juez o puede ser un notario, es plenamente válida. Pero si es que no hemos completado ese proceso, ese formalismo, entendemos de que no se ha perfeccionado la separación y por lo tanto nuestro estado civil se mantiene como casados. Perdón, sí, como casados. Pero eso me podría traer problemas, o sea, finalmente, porque como digo, o sea, no, o sea, la pregunta que le hago no es algo eh, raro, ¿no? O sea, que exista una separación, si bien no se hacen los trámites legales, sin embargo existe una separación y a veces las relaciones, usted sabe, justamente se separan porque no tienen una buena relación. Entonces ahí, o sea, no, tendría que conversar con mi esposo o futuro ex esposo, no sé.
Claro, porque el requisito, o déjeme le reviso, justamente dice estado civil y hay las opciones soltero, casado, viudo y legalmente separado. Cuando me Mm, dice legalmente separado es porque tengo un reconocimiento de una autoridad. Entonces no me da un espacio de selección separado, pero no legalmente. ¿Sí? ok. Entonces es importante que podamos llenar la información de manera directa, puntual y transparente. Hay que decir las cosas que son, porque el hecho de no poner la información correcta nos puede conllevar a que nuestro formulario sea descalificado. Listo. Y para llenar estos formularios, entiendo que ustedes dan asesoría, ¿verdad? Sí, dentro de la Asociación de Migrantes Retornados de la SUE y sus familias, AMAB, hemos tenido bastante acercamiento con autoridades locales y tanto nacionales. Hemos nosotros procurado dar una asesoría totalmente gratuita dentro de lo que es esta organización. Sin embargo, si existen personas que requieran este apoyo, pueden comunicarse conmigo al 0990-164-798. Tenemos una página de la Asociación de Migrantes de la SUAY que se encuentra en el Facebook. Es importante saber de que incluso en el mismo link del consulado se nos dice que se procure llenar de manera directa, porque a la final quien es el peticionario principal es el responsable de la información. Listo, doctora. Para nosotros ha sido un gusto tenerle el día de hoy aquí. Le agradezco muchísimo, doctora, y bueno, creo que estaremos hablando luego de otros temitas, ¿no? Muchísimas gracias por este tiempo y un fraterno abrazo para todos ustedes y las personas que han podido participar dentro de este espacio. Sé que este es un tema de mucho interés, justamente últimamente hemos tenido en esta semana varias consultas de personas que están interesadas en la aplicación. Lo que les indicaría y es que no dejemos las cosas para el último tiempo, se viene justamente son las últimas semanas, estamos cerca de la fecha tope y es importante de que podamos recopilar esta información. Muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo para usted. Listo, muchísimas gracias. Recuerden, esto fue Ley para Todos, transmitido por OnTV.